empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Muy buenas noches, bienvenidos a la hora del ingeniero civil. Damos la bienvenida al ingeniero José Luis Sierra, un conocido y distinguido profesional manabita que ha estado en distintas actividades dentro del ámbito profesional, quien nos honra con su presencia, ahora como gerente institucional de la Secretaría ad hoc del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Nombre rimbombante, pero que definitivamente tras de su función está este deseo realmente del manabita que ve de una u otra manera la aspiración y la necesidad de conocer cómo ha avanzado el tema de los fondos de reconstrucción, cuál es el presente del Comité de Reconstrucción y cuál es el futuro del Comité de Reconstrucción. Recientemente el recién posesionado ministro de Transporte y Obras Públicas emitió pues dentro de sus expectativas el poder de una u otra manera completar las obras de reconstrucción que le hacían falta a Manabí. Eso pues traería buenos augurios y buenas expectativas y evidentemente bajo la dirección de este destacado profesional conocido por nosotros como el ingeniero Sierra, esperamos pues que se lleve adelante. Fueron más de 3.500 millones de dólares los que fueron cuantificados en cuanto a pérdidas después del desastre que originó el terremoto del 16 de abril, de los cuales pues meses después se creó este comité de reconstrucción que tuvo una estructura distinta a la actual y de eso pues para empezar quisiéramos que nos explique cuál es la situación, la estructura actual del comité de reconstrucción, cómo está y bienvenido mi estimado ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Fabricio. Agradezco la invitación gentil que usted me ha cursado y con mucho gusto pues estoy aquí presente en este prestigioso programa para compartir con usted, con el público televidente y los colegas, por supuesto, ciertas, datos referentes a los proyectos que se ejecutan y que están en proceso de ejecutarse, de cumplir con todos los requerimientos y poder pues llegar a feliz término. En ese sentido, como usted bien lo decía, pues la Secretaría de la Reconstrucción ha sufrido una metamorfosis, diríamos, en el sentido de que al haber el decreto ejecutivo de mayo del 2020 por el anterior gobierno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asumió estas competencias y la Secretaría de la Reconstrucción pasó a ser un ente eminentemente técnico que una vez que los proyectos hayan sido otorgados la certificación por parte del Comité de Reconstrucción, aceptándolos como obras prioritarias. Este organismo técnico asume pues la responsabilidad de analizar los estudios que han sido entregados por diferentes GATS municipales e instituciones que tienen que ver con obras, y en ese sentido esta Secretaría ha procedido pues al análisis de los diferentes aspectos que comprenden un proyecto de obra civil y
Dentro de esas funciones, lo importante es finalmente establecer la buena calidad de los estudios, que estén completos en todos sus aspectos, como sean geotécnicos, estructurales, hidrosanitarios, ambientales, y de las otras ramas de la ingeniería, no solo civil, sino también ingeniería eléctrica, electrónica, de tal manera que una vez que estén satisfactoriamente analizados y completados, se pueda otorgar la respectiva viabilidad técnica, que es un requisito necesario para proceder luego a completar la matriz del formato SEMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación, que exige pues que los proyectos lleven esta conceptualización técnica para que al seno de esta institución cada uno de los proyectos tengan el otorgamiento de la certificación de prioridad, que es el requisito que pide el Ministerio de Finanzas para que puedan ser incluidos en el PAI, que es el Plan Anual de Inversiones, con lo cual Finanzas pues, puede hacer las transferencias previo al respectivo pues, cumplimiento de todo lo que conlleva a la preparación de los términos de referencia, los respectivos convenios que tienen que firmarse entre el Ministerio de Transporte y los organismos o GAT municipales que son coejecutores. De tal manera que esas son las instancias o la ruta, la hoja de ruta que cada uno de los proyectos lleva. Y pues en ese sentido pues nos encontramos en este momento actuando con los técnicos que están en este momento ayudándonos, prestando su contingente de parte de la AME, así como también de los GATs de Puerto Viejo y de Manta, que colaboran pues con esta parte importante, prestando el contingente de algunos técnicos que son importantes para las diferentes áreas que comprenden los estudios, ¿no?, de los proyectos. Usted mencionó los estudios en su fase de evaluación y mencionó el SEMPLADES, y efectivamente fue el SEMPLADES quien hizo, digamos, el catastro o el listado de afectaciones que dieron los 3.500, 3.600 millones de dólares como consecuencia del terremoto. ¿Hay alguna exigencia o hay algún inventario, digamos, de las obras que son las llamadas a evaluar, o las municipalidades, bajo su enfoque, colocan la obra que desean ejecutar, o son definitivamente frutos de un listado que ya existe sobre, por ejemplo, obras como Centro Comercial de Puerto Viejo, por poner un ejemplo nada más, ¿no es cierto?, que ya cuenta la Secretaría de Reconstrucción para llevar adelante? Sí, efectivamente, bueno, proyectos nuevos ya no se están receptando. Se cuentan con proyectos que fueron entregados en su oportunidad y que fueron priorizados por el comité. Quiere decir que el Comité de la Reconstrucción en su momento los receptó y se establecieron las diferentes fuentes de financiamiento. Entonces, ¿quiénes conforman, disculpe, el Comité de Reconstrucción? El Comité de Reconstrucción, en primer lugar, está dirigido, presidido por el señor Ministro de Transportes y Obras Públicas, y tiene una secretaria ad hoc, quien funge es la viceministra de Infraestructura de Transporte. Adicionalmente está como miembro el señor prefecto de la provincia de Manabí, la señora prefecta de la provincia de Esmeraldas, también está el señor alcalde del GAT municipal del cantón Flavio Alfaro, como delegado de la AME, está también formando parte el ministro de la vivienda, o su delegado en estos casos, también del
Ministerio de Agricultura o su delegado de Comercio Exterior, y pues en total son 10 los miembros que en este momento forman parte del comité como tal. Son ellos pues quienes al interior aprueban los diversos informes que se generan, por ejemplo, para la Asamblea Nacional y las respectivas actas de las reuniones anteriores, incrementos de techos presupuestarios, de acuerdo a las necesidades que se originan en el desarrollo de las obras. Entonces, ¿Son periódicas las reuniones? ¿Tienen algún...? Sí. Está estipulado que el comité tiene que reunirse una vez al mes. Entonces, en el desarrollo del periodo, pues, de acuerdo a las necesidades que se van tramitando, se establece un orden del día para que sea pues, puesto en conocimiento de los miembros del comité y sea aprobado, y en función de eso pues, se desarrollan las reuniones. Que últimamente, pues, en el periodo que yo estoy, se han desarrollado dos reuniones que han sido de carácter virtual por las circunstancias que hemos estado viviendo. Así que una vez que estos proyectos han sido priorizados, y hay proyectos de años anteriores, o sea, que por alguna razón, o sea, que los GATS los presentaron y fueron analizados en algún momento, se observaron, se emitieron estas observaciones, se les hicieron conocer al ente que entregó los estudios, pero ahí han ocurrido, pues esto le estoy hablando de cosas del pasado, ha ocurrido que o el GAT no ha puesto mucho interés en atender, o pues seguramente también no ha tenido el equipo de técnicos completo como para poder solventar estas necesidades técnicas, y eso ha ocasionado que algunos proyectos vayan quedando rezagados, no se han podido otorgarle las viabilidades técnicas como para que ya siga el proceso de la hoja de ruta establecida con las demás instancias que hay que completar para llegar hacia el Ministerio de Finanzas ya como le digo, con la inclusión del proyecto en el plan anual de inversiones, ¿no? Y la viabilidad técnica como tal es el primer paso de lo que usted nos explica, ¿no? O sea, es una Así. evaluación que se hace del proyecto como tal y en sí consiste en estudiar, analizar la propuesta que viene de la municipalidad para ser ejecutada, Sí. con su respectivo presupuesto. Porque en algunos casos estos proyectos pues adolecen de algunas fallas técnicas. Por darle un ejemplo, estábamos analizando el proyecto para la construcción de una planta de agua potable para Manta, que en este momento estamos ya por tener casi todas las viabilidades técnicas. Entonces, detectamos en la parte estructural que, de acuerdo a las nuevas normativas que se actualizaron a raíz del terremoto, pues la cobertura que debe haber de hormigón entre la armadura y la superficie externa, pues no era lo que estaba contemplado en la normativa, era muy inferior. Entonces, se detectó esto, se le planteó, en este caso al GAT de Manta, estas novedades, y lo mismo con la cimentación, ¿no? Porque hay un técnico que es especialista en geotecnia. Entonces se hicieron las evaluaciones, se presentaron las observaciones y luego se han tenido mesas de trabajo. Vinieron los técnicos del GAT de Manta acá a la Secretaría, y luego también los nuestros han ido a Manta, de tal manera que han trabajado de manera conjunta, absolviendo estas falencias, diríamos, del estudio, completando esos requerimientos y a su vez estableciendo las variaciones en las cantidades de obra y en los presupuestos, porque al haber variaciones en el diseño, pues eso implica también que hay variaciones en las cantidades de hormigón, de reforzamiento de la cimentación, por ejemplo.
y eso incide en el presupuesto. Bueno, ya todos esos ajustes se han hecho y en el caso de esta planta de agua Inclusive en la potable época para actual también con el tema del impacto de los insumos que también han presentado incrementos, me imagino que Sí, también tiene... Sí, los presupuestos también se los han actualizado y ya con todos esos insumos que son importantes para hacer la matriz del formato Semplades, adicionalmente se tiene por parte de la asistencia técnica del BEI un especialista en la formulación de estos requerimientos de Semplades y ya completa esta documentación, se envía en primera instancia a la subsecretaría zonal 4 nuestra aquí en Manabí, donde se hace el respectivo trámite para enviar a Quito a la Dirección de Planificación Central y ellos son quienes articulan ya con Semplades directamente la continuación de este tratamiento para conseguir pues, la certificación de proyecto prioritario de parte de Semplades, que es lo que pide Finanzas para ser incluido el proyecto en este PAI, que ellos le llaman Plan Anual de Inversiones. Con lo cual pues ya queda expedito el camino para que Finanzas otorgue los fondos para que se realice la respectiva contratación de la obra. Entonces, esa es la hoja de ruta que se está siguiendo actualmente pues, para los proyectos que aún todavía están en revisión, ¿no? Seguiremos hablando sobre el Comité de Reconstrucción después del corte. Bueno, gracias. Esto es Manabí en un minuto, de la Prefectura de Manabí. La Prefectura de Manabí interviene en los trabajos de reparación de la vía Miguelillo, El Guasmo, intersección de la vía Chirijos de la parroquia Alajuela del Cantón Puerto Viejo. Los trabajos registran un avance del 82%. Este proyecto se ejecuta con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador por un monto de $433.916. La Prefectura de Manabí realiza la intervención vial a nivel de doble riego en la vía San José La Tranca de la parroquia San Plácido del Cantón Puerto Viejo, la cual tiene un 35% de avance y una inversión de $703.422. Agricultores de la comunidad cacical del Cantón Tosagua están felices y agradecidos con la Prefectura de Manabí por los resultados que están alcanzando con la producción de maíz duro amarillo. El proyecto para Tosagua es de 246 hectáreas de cultivo de maíz, gracias al convenio con las 5 cooperativas de ahorro y crédito para brindar financiamiento a los agricultores. Prefectura de Manabí. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Buenas noches, gracias por permanecer en sintonía de la Hora del Ingeniero Civil. Hoy hablando de la Secretaría de la Reconstrucción y Reactivación de Manabí con el ingeniero José Luis Sierra en su calidad de gerente institucional de la Secretaría ADOT. Nos mencionabas en el segmento anterior sobre la hoja de ruta y asimismo nos indicaste de un número de proyectos que se encontraban, entiendo, enviados y otros en proceso de corrección o de revisión. ¿Cuántos proyectos más o menos están aprobados o enviados de parte del informe técnico y cuántos están en revisión? Y eso lo preguntamos porque es verdad que ha pasado la pandemia, pero no hemos visto ejecución de proyectos nuevos
en algún tiempo. Entonces, por lo tanto, se entendería de que no ha habido financiamiento para los proyectos que estén esperando el mismo. Bueno, yo antes de responder la pregunta, quiero un poco destacar que han habido en ejecución algunos proyectos, pero a mi manera de pensar lo que ha faltado es un poco de difusión. De ahí que las personas, el común ciudadano, pues no ha tenido conocimiento, no se ha enterado que esas obras son construidas con fondos de la reconstrucción. Por ejemplo, le podemos citar la rehabilitación del sistema de riego Carrizal-Chone, que ya está en su fase final, está terminada, están ahorita en pruebas hidráulicas. Este proyecto ha sido financiado con fondos de la reconstrucción. Si bien es cierto, ha sido a través del Banco del Estado, pero los fondos provienen justamente de la Ley de Solidaridad y es un proyecto más de la reconstrucción. La vía Zapallo-Palalache, por ejemplo, convento, también fue con fondos. Otras vías que se están construyendo con cargo al gobierno provincial de Manabí, el mismo mercado o plaza central de Puerto Viejo, el área de mariscos que en los próximos días se va a inaugurar, son fondos de la reconstrucción, y así otras obras más como la sede del Palacio Municipal de Puerto Viejo, que ya tiene un 98% de avance. El Centro Comercial 1 que se está ejecutando, son fondos de la reconstrucción, si bien es cierto, con un financiamiento del Banco Europeo de Inversiones. En Chone, por ejemplo, se hizo ya y está el 100% terminada la fase 1 que se llama del sistema hidrosanitario de Chone, que comprende por el sector de la avenida Amazonas. En este momento está en el proceso de licitación y de calificación de oferta la fase 2 en Chone, que comprende la construcción del colector Magali-Mazón y una nueva planta de tratamiento de aguas servidas y estaciones de bombeo. Entonces, son obras que se ejecutan y que el común de los ciudadanos pues no conocen que llevan este financiamiento con fondos de la reconstrucción. Entonces, por ahí creo que sí falta un poco de que los organismos que ejecutan o son coejecutores de estas obras también se acuerden que los fondos provienen del Comité de la Reconstrucción, que ha sido pues, importante que se asignen esos fondos, porque caso contrario estas obras difícilmente podrían haber sido ejecutadas, ¿no? Porque el fondo es económico, es lo que da el aval para que la obra se contrate. Entonces, por ahí estas pocas obras que le he enumerado, y así son ya construidas, son en total desde que se creó el Comité de Reconstrucción, que creo que llegan alrededor de 800 obras, entre grandes y pequeñas y con diferentes entes ejecutores, desde el Ministerio de Gobierno, país que se reconstruyeron después del terremoto, Ministerio de Deporte, el mismo Midubi, los diferentes GATS también, la Prefectura de Esmeralda, la Prefectura de Manabí. Entonces ya hay algunas obras que se han construido y quedan unas pocas, sí, para completar lo que se llama pues, el proceso de la hoja de ruta, y con eso pues poderlas contratar. En lo que respecta pues a las obras que van a ser financiadas por el Banco Europeo de Inversiones, tenemos hasta el 31 de agosto tener listo todo lo que se refiere
al otorgamiento de no solo de las viabilidades técnicas, sino también la certificación de SEMPLADE y finalmente la inclusión en el Plan Anual de Inversiones. Entonces tiene que estar listo, e incluso el tema de las publicaciones, el tema de los convenios subsidiarios con los diferentes GAT, y en este momento se está trabajando en eso. Se han tenido ya en esta semana, por ejemplo, reuniones con representantes del GAT de Rocafuerte, del GAT de Chone, Jama, Tosagua, Puerto Viejo, porque hay proyectos como, por ejemplo, la construcción de estaciones bomberiles. El Grupo 1 está concebido por 5 estaciones en estos municipios que le he descrito, y hemos tenido con ellos reuniones de trabajo presenciales, socializando el tema de los convenios subsidiarios con cada uno de estos GAT municipales, así como también los términos de referencia para la contratación de estas obras, ¿no? Y su respectiva fiscalización. Así que estamos ahorita un poco contrarreloj, tenemos que trabajar muy fuerte. Hemos también tenido reuniones con el GAT de Manta, con la empresa Aguas de Manta, porque ahí hay un proyecto importante de alrededor de 19 millones de dólares para estas plantas de agua potable y tanques de almacenamiento de 2.500 metros cúbicos cada uno, son 2 tanques. Entonces, lo que va a ayudar mucho pues, en Manta a solucionar el tema de agua potable, que es pues, crucial e importante. Estos términos de referencia están enfocando algún, digamos, el poder reactivar la economía local, porque mucho se habló, por ejemplo, de obras de reconstrucción, y le agradezco más bien la aclaración muy bien traída que nos hizo. Definitivamente creo que falta difusión de algunos de los recursos que se ha utilizado por medio del Comité de Reconstrucción hacia obras locales. Y me refería más a que nos dio la sensación, especialmente como profesionales de la construcción, ¿no? Que en su momento, por ejemplo, hablamos de la infraestructura como tal, pero la reactivación económica casi no se dio con mano de obra local, ¿no? Porque probablemente los mismos términos de referencia que se ponían, entiéndase para los televidentes, o sea, las condiciones para poder participar en el contrato, limitaban la participación local, sea por el tema económico, por la experiencia, o por a veces inclusive condicionantes que los mismos prestamistas, o en este caso las instituciones que otorgan los créditos, en ocasiones también hasta cierto punto imponen o llevan adelante, ¿no? Entonces, creo que también es importante que, no sé si en la visión de ahora, también se esté considerando no solo la reconstrucción a la construcción, sino más bien también la reactivación desde el punto de vista de la oportunidad del profesional o la compañía constructora local para poder llevar o participar en estos proyectos. Bueno, ese es un punto muy importante el que usted toca, y la verdad que desde ese punto de vista es muy necesario. Yo, como le decía, tengo apenas 2 meses y días en mis funciones de gerente de esta secretaría, y como consultor que he sido, ya acabo de cumplir 40 años de ejercicio profesional, me ha servido mucho ese bagaje que he adquirido en consultoría, y justamente he participado en la socialización de estos tanto términos de referencia para la obra como para la fiscalización, y he aportado con mi granito de arena porque había muchas cosas difusas y muy exigentes también, y en algunos casos entiendo que las entidades que financian obras, llámese bancos europeos de inversiones o el Exim Bank de la China, ellos tienen ciertos lineamientos que ya son políticas de estos bancos cuando ellos firman unos convenios para financiar obras, ¿no? Sin embargo, es importante que se incluya las condiciones para que también el contratista local pueda
competir en igualdad de condiciones con los participantes extranjeros, porque eso sí, al ser un financiamiento extranjero, los financistas creen que es también dable que otros participantes no nacionales de otros países puedan también participar. Entonces, la idea es que participen en igualdad de condiciones, no haya privilegios para el de afuera, ni tampoco para el de adentro, sino que sea una competencia equilibrada. Y en ese sentido, pues obviamente por el tema costos, siempre le será más caro participar a un extranjero que a un nacional, porque el tema de viáticos, de viajes, de hospedaje y en los mismos sueldos o remuneraciones, el profesional nacional pues tiene pues, facilidades en cuanto a que conoce al medio y puede en ese sentido abaratar costos que redundan en beneficio de la obra, ¿no? En todo caso, en los últimos tiempos lo que usted conocerá y como profesionales de la ingeniería civil estamos conscientes de que en un proceso de calificación de ofertas para la construcción de cualquier obra civil, la tendencia es hacia la baja con respecto al presupuesto referencial, ¿no? Y ahí a veces es riesgoso conocer ciertos oferentes que se bajan demasiado del presupuesto referencial. Al presentar una oferta muy baja, también es un riesgo para la entidad contratante adjudicar esa obra a ese oferente, porque puede ser que con una oferta muy baja por ganar, luego le sea muy difícil cumplir con todas las necesidades de la obra. Es más, y por el hecho de que pues, los precios de los materiales han estado cambiando, ¿no? Sobre todo ahora que ha habido esta incidencia mundial por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Han subido algunos materiales, como el acero, por ejemplo, y eso hace que los presupuestos también pues, varíen. En todo caso, se está llevando a cabo esta socialización de los términos de referencia para que tanto el participante nacional como el extranjero pues, tengan una participación en iguales condiciones. Dentro de esto, del tema financiamiento, cuando es potestad, digamos, del Comité de Reconstrucción y, por ejemplo, lo pide un GAP determinado, ¿esto tiene un impacto también sobre el presupuesto del GAP o directamente el gobierno nacional, al ser parte de la ley de solidaridad, se hace cargo de, digamos, de la parte de la cancelación del crédito como tal? No, yo diría que no. El tema es que al ser un compromiso, un convenio de financiamiento entre el Estado ecuatoriano y un ente financiero extranjero, el compromiso del gobierno nacional es financiar la contraparte, que tiene que ver con todo lo que es relacionado a impuestos, al IVA, y para eso están los fondos de la ley de solidaridad, se utilizan básicamente para eso. Al GAT, coejecutor, yo diría que a ellos lo que les tocaría en sí gastar es en las publicaciones que se deben hacer para la convocatoria al concurso público de oferta. Es lo único que ellos tienen que financiar, porque al ser coejecutores, a través de un convenio que se firma entre el Ministerio de Transportes y diferentes GAT que se han asignado para la obra que se vaya a ejecutar, se le transfieren los fondos al GAT, lo que se ha hecho con el municipio de Puerto Viejo, el municipio de Chone y Manta,
De tal manera que desde mi punto de vista lo único que ellos tendrían que gastar es en los costos de las publicaciones, porque tiene que ser en dos medios de comunicación a nivel nacional y uno a nivel local. Esos son los requisitos que se tienen para publicitar la convocatoria para el concurso público de oferta, para ejecutar tanto la obra como la fiscalización de esa obra. Seguiremos hablando. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Continuamos con el ingeniero José Luis Sierra hablando del Comité de Reconstrucción y Reactivación en su calidad de gerente institucional. Me voy a permitir leer algunas preguntas que me han hecho llegar algunas personas que nos siguen y colegas de profesión también, ¿no? ¿Se ha considerado asignar recursos económicos para los afectados de los distintos condominios que perdieron su vivienda durante el terremoto? Bueno, como le decía hace unos minutos, en estos 2 meses que estoy en funciones, sí he tenido una reunión de trabajo justamente con el actual ministro de Transportes, quien hace un mes aproximadamente tuvo la gentileza pues, de invitarme a tener una reunión de trabajo y conversamos sobre diferentes temas de otros proyectos también que tiene que ver en ese caso pues el Midubi, y tocamos este tema. De las investigaciones que yo hice al interior de la Secretaría Técnica del Comité de la Reconstrucción, pude evidenciar que, en primer lugar, este proyecto de los multifamiliares no ha sido priorizado por el comité. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha sido puesto en conocimiento de ninguno de los comités que se han reunido, de las sesiones que ha tenido el comité durante su tiempo de existencia, por un lado. Por otro lado, pregunté si existían los estudios al interior del comité o de la secretaría. Tampoco se tiene documentación. Y fue lo que le comuniqué al señor ministro en ese instante. Y luego él tuvo la visita o una reunión de trabajo con algunos habitantes de estos multifamiliares, con un representante de ellos. Se pudieron destacar que sí
al interior del MIDUBI existen unos estudios de diseño que fueron productos de unas consultorías que este ministerio, el MIDUBI, había contratado. Dentro de unos documentos que me hicieron llegar también se pudo establecer que dichos estudios habían sido analizados por técnicos del Departamento de Obras Públicas del GAT municipal de Manta, donde se ubica, por ejemplo, el multifamiliar Tualí, que era en concreto, se referían a esos estudios de ese multifamiliar. Las conclusiones que emite el técnico de la Dirección de Obras Públicas del GAT de Manta indican que hay observaciones a esos estudios, que los planos no tienen la información completa y que habían algunas otras observaciones en el tema estructural. Eso da a entender que al momento tendría que primero corregirse esas observaciones, atenderse esas observaciones, actualizar presupuestos, que son presupuestos de años anteriores, y como todos tenemos conocimiento, pues las variaciones de los materiales ha ido en crecimiento. Y adicionalmente, pues al no estar priorizado, tendría que ser presentado al comité para que lo priorice, indicando su fuente de financiamiento. Y ahí es el otro tema importante, porque al no tener más fondos disponibles, lo que tocaría hacer es despriorizar algún proyecto ya aprobado, priorizado, sacarlo para incluir este nuevo proyecto. Una vez que ya tenga subsanadas estas observaciones, para darle una fuente de financiamiento al interior del comité. De tal manera que se nos vuelve difícil actuar en esas circunstancias porque no existen fondos disponibles, libres, como para poder decir de esta fuente le vamos a otorgar. Claro, para poder incluirlo, digamos, Sí. en este caso. Ahora, podría haber una remota posibilidad. ¿Cuál sería? En este momento estamos elaborando y prácticamente la tenemos lista la matriz de saldos, que se llama, que la hemos venido trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Finanzas. Pero esta matriz está establecida en función de los proyectos priorizados y contratados, ya ejecutados. ¿Qué toca hacer ahora? La siguiente fase es tener mesas técnicas con los diferentes entes que han ejecutado estas obras, llámese Ministerio de Gobierno, Ministerio de Deportes, el mismo MIDUBI, Ministerio de Educación, los diferentes GAT, las prefecturas de Esmeraldas y Manabí. Entonces, tener estas mesas de trabajo para que con documentos de los contratos, de las planillas pagadas, establecer cuál ha sido el monto final de ejecución de cada una de esas obras, y ahí sí ver los pocos saldos que podrían ser que hayan quedado. O sea, es una forma de verificar cada una de estas obras y ahí sí recoger, como se dice, lo que haya quedado en algunas de las obras ejecutadas, y sí esos fondos pues que deben ser transferidos, devueltos al Ministerio de Finanzas, sí con esos fondos podría establecerse qué obras podrían ser financiadas con ese dinero, producto de esos saldos que hayan quedado. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer de aquí en adelante para determinar obra por obra cuánto fue lo que se contrató, Sí, si se puede, digamos, contar con ese recurso adicional. Sí. Y una pregunta con respecto a lo que nos indica, de
¿cuánto es el saldo? No este saldo, sino digamos el que ustedes tienen identificado por fuentes de financiamiento, como usted bien explicó, del Banco Europeo de Inversiones y del Exibank. ¿Cuánto es el saldo que al momento aproximado, ¿no? Queda para el Comité de Reconstrucción? Déjeme ver, yo tengo por aquí me parecería una ayuda a memoria, puede ser. En sí, saldo como tal no está establecido. Lo que sí podemos decir es que hay fondos de diferentes tipos de financiamiento, ¿no es cierto? Que son créditos, otros son donaciones, ha habido la ley de solidaridad, ha habido bonos, créditos y donaciones, en fin. Las fuentes de financiamiento han sido diferentes, han sido pues la CAF, el BID, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, donaciones de la China para los hospitales, donaciones para la China también para vivienda. Entonces, estos fondos en algunos casos han sido ejecutados y en otros casos están ya comprometidos. Y lo que hemos estado analizando, detectando, es que al interior del comité se han priorizado obras por un monto, por decirle, creo que están en 3.230 millones. Son los montos globales de todas las obras que han sido priorizadas por el comité, lo que da el aval para que tengan financiamiento y sean ejecutadas, ¿no? Pero en realidad ese monto priorizado está en alrededor de 160 millones, superior al monto de dinero recaudado de todas las fuentes de financiamiento, llámese ley de solidaridad, llámese donación o llámese crédito externo. O sea, habría 160 de excedente con respecto a las obras priorizadas. Priorizadas, sí. Entonces, digamos que es al contrario más bien. Se priorizaron 3.230 claro, sobre... y el financiamiento adolece de 160 millones que estarían faltando, más bien. Ese es el ejercicio. De ahí que es importante justamente completar esta matriz de saldos, que en la parte numérica, lo que fue priorizado, tenemos los valores. Por eso es que estamos diciendo esta cantidad de 3.230 millones, porque ya sumamos las priorizaciones de los fondos que fueron otorgados, digamos, para cada una de estas obras. De ahí toca contrarrestar con los montos con los que realmente se contrataron y finalmente los montos que realmente se necesitaron para su total ejecución. Porque le doy un ejemplo, se priorizó una obra por decirle, qué sé yo, 10 millones de dólares, ¿sí? Priorizada. Pero usted sabe que al momento del concurso, los oferentes pues ofertaron menos. Ofertaron, por decir, 9,5 millones. Y ahí queda un remanente de 500,000. Ahora, en algunos casos hubo necesidad de ejecutar contratos complementarios u órdenes de trabajo para imprevistos que surgen en la ejecución de la obra, que usualmente se da. Entonces, ese remanente que se originó por efecto de las ofertas que se bajaron del referencial, en algunos casos sirvió para financiar estos imprevistos que aparecieron en el camino, pero en otros casos puede ser que no haya habido necesidad de contratos complementarios o de obras adicionales. Todo va en función de que los estudios hayan sido acordes a la real necesidad o que no haya aparecido algún imprevisto. Entonces, justamente ese ejercicio es el que nos toca hacer
de obra por obra, de las que ya han sido ejecutadas, para detectar dónde está algún sobrante y hacer la recopilación de todos esos fondos para así poder ver con esos fondos qué más se puede financiar, que otras obras que hayan quedado rezagadas, que podría ser esta, por ejemplo, de los multifamiliares, poderla incluir, ya sabiendo que hay una fuente concreta de financiamiento, porque al momento esas son las dos falencias que tenemos. Una, que no tiene fuente de financiamiento, y dos, que no haya sido priorizado al interior del comité, y adicionalmente pues el tema de actualizar y completar las falencias que tengan los estudios, que para eso sería ya la parte técnica de analizar cada uno de los componentes en sus diferentes áreas de la ingeniería y hacer la revisión técnica para ver si merece o no el otorgamiento de la viabilidad de las diferentes áreas de ingeniería que tiene que llevar el proyecto, y así pueda seguir la hoja de ruta que a momentos atrás, ya con ustedes, la habíamos descrito. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que tenemos hoy por hoy. Entonces, ¿no? Y le agradecemos definitivamente por tocarla. Volvemos a la parte final después del corte. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manaví. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Volvemos a la parte final de la hora del ingeniero civil. Estábamos en algunas preguntas formuladas por nuestros televidentes y colegas. Consultan qué va a pasar con las edificaciones que no cumplieron con las necesidades de reforzar. Hubo muchos casos de edificaciones que se identificaron que eran objeto de, en este caso, de reforzamiento, y algunas que quedaron inclusive la duda de que hubieran pasado. ¿Ustedes tienen un listado o algo en el comité, o el comité como tal no tiene incidencia en eso? a ver, entiendo que hubieron proyectos en el pasado que atendieron ciertas necesidades, pero en particular desconozco qué proyectos en sí referente a este tema de reforzamiento de estructuras a lo que usted hace referencia, pues. Son más construcciones privadas realmente, no tanto público. Entonces, no tengo conocimiento sobre eso. Ok. Mercado de calceta. Bueno, el mercado de calceta se quedó fuera por dos razones. Los estudios no estuvieron completos, estuvieron esperando el Banco Europeo de Inversiones que completen los estudios y en esa espera no cumplieron con esos requisitos del banco y el banco no les otorgó lo que se llama la afectación, que no es otra cosa que la carta de financiamiento, otorgamiento del financiamiento para la obra.
Entonces, al no tener la carta de afectación, que así la llama el Banco Europeo de Inversiones, entonces se quedó fuera porque no hicieron mayor interés para completar las observaciones o los requerimientos que el banco le había dado, un checklist para que complete toda la información que requieren ellos para poder otorgar el financiamiento. Entonces, al no otorgar ese crédito, entonces se vuelve cuesta arriba que un proyecto siga las instancias que están establecidas en la hoja de ruta. Obras financiadas por el Comité de Reconstrucción y no terminadas. Bueno, hay obras no terminadas, hay algunas. Tenemos las facilidades pesqueras, por ejemplo, que en el caso de Crucita, por ejemplo, está con un 75% de avance y no se pueden concluir porque hay un problema jurídico entre el contratista y el contratante. En este momento, pues, la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio lleva adelante el análisis y el pronunciamiento jurídico respectivo para llegar a una terminación. No sé si va a ser unilateral o si va a ser de mutuo acuerdo. El contratista obviamente pretende y ha solicitado que sea de mutuo acuerdo. Obviamente para eso tendrá que tener el aval o sustentación técnica suficiente y el informe de fiscalización en este caso tiene que ser contundente para poder establecer jurídicamente qué es lo más conveniente aplicar en este caso, ¿no? Entonces, esas son... Pero las obras que están, digamos, paralizadas, ¿están todos bajo la revisión legal o existe alguna en donde el contratista? Sí, lo mismo podríamos decir, por ejemplo, la carretera Manta-Colisa. Tiene un problema de impedimento legal también, o sea, se suspendió por problemas legales y también hay un análisis en este momento que se realiza para, dentro del marco de la ley, pues tener el pronunciamiento respectivo y poder llegar a cerrar ese proyecto y volverlo a contratar, que es lo que procede. Sin embargo, de ello tengo entendido que para asuntos muy puntuales se ha llegado a un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas y el GAT municipal de Manta y se han otorgado ya los fondos de $4 millones para actuar en temas puntuales que son muy críticos y que, pues, según lo decía el señor alcalde de Manta ayer en una reunión vía Zoom que se tenía, han habido lugares que han sido muy peligrosos y han sido, digamos, causas de accidentes de tránsito fatales, de tal manera que con estos fondos se van a concluir esos sitios críticos para que la movilización, pues, del usuario de estas vías sea más segura, ¿no? Entonces, esa sería una primera fase de poder concretar el avance o el tratamiento de estos sitios puntuales y luego, pues, seguirán la siguiente fase porque obviamente se necesita concluir lo que está inconcluso. Quiero agradecerle, ingeniero Sierra. La verdad que ha sido muy provechosa esta entrevista. El tiempo nos ha quedado corto, me han quedado algunas preguntas por hacer y más bien cuando tenga tiempo quisiera formularle una nueva invitación para llenar este espacio de opinión que creo que ante todo la ciudadanía requiere de primera fuente, ¿no? Y así con objetividad, sin pasionismo, realmente conocer de ciudadanos como usted. Muchas gracias y buenas noches. A usted, ingeniero Fabricio, muchas gracias también al público televidente que ha tenido la paciencia de escucharnos y efectivamente, pues, habrá una próxima oportunidad y estamos a las órdenes para poder comunicarle al público, a los colegas, sobre lo que se está haciendo al interior de la Secretaría de la Reconstrucción. Muchas gracias. Buenas noches.